8:10. Padre, en el nombre de Jesús, venimos nuevamente, Señor, a meditar en tu palabra. Permite que ella pueda ser lámpara a nuestros pies, que podamos ser apercibidos, Señor, porque la lámpara alumbra el lugar oscuro. Y nosotros creemos, Señor, que este mundo yace bajo mucha oscuridad, pero tú siempre has tenido tu lámpara prendida, Señor, y la has prendido en medio de tu pueblo para que la luz alumbre a todos cuando la pones en alto, Señor. Permite, Padre, que tu iluminación venga a nuestros corazones para que tu palabra, Señor, dé testimonio de la luz verdadera. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Usa mi vida, Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si es tan amable sentarse. Hace un tiempo estuve considerando con ustedes acerca de los sueños. Y hoy nuevamente, antes de venir para acá, me dio el Señor esta porción y me dio otra para seguir meditando en los sueños que aparecen en la Biblia. Nosotros creemos que Dios habla a través de los sueños, amén. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los hombres por los profetas, nos ha hablado por el Hijo Jesucristo, y Él dejó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sigue hablando porque es el mismo Dios que fue ayer, hoy y siempre, y sigue usando estos métodos para hablar a la iglesia. Y entonces en este capítulo de Génesis, en el capítulo 28 y el verso 10, habla aquí de un sueño que tuvo Jacob. Y dice la escritura así: salió Jacob de Beerseba y fue a Padán Aram. Se recuerda que estuvimos considerando que fue a encontrar esposa, porque su padre Isaac le había dicho que no se fuera a casar con las hijas de Canaán, sino que fuera a la tierra de Padán Aram, a la parentela, para que pudiera encontrar una esposa. Y habíamos hecho la comparación de Jacob y Esaú, cómo Esaú se había casado con unas mujeres que eran hititas, que eran de la tierra de Ed, que eran terroristas. Y después, cuando él vio que bendijo a su hijo para que fuera a encontrar una esposa y le obedeció, dice que después Esaú, al ver eso, se casó con otra, pero con una hija de Ismael que se llama Mahalat, que dijimos que era enfermedad. Y entonces, por un lado, a las actitudes terroristas de la descendencia de Ed, que causó que tanto Isaac como Rebeca quisieran, hermano de Rebeca decía que no, para qué le servía la vida tener esa clase de nueras. Y estuvimos hablando de ello, pero la siguiente parte de eso es esto, que cuando sale de ese lugar, dice que él salió con sus padres para ir a Padán Aram, y en esta travesía dice que llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí, porque el sol se había puesto. Y tomó una de las piedras del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar y tuvo un sueño. Y he aquí que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí que el Señor estaba sobre la escalera, sobre ella, y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dios, el Dios que nosotros tenemos, es un Dios, hermano, que nos tiene mejores promesas. Si aquel tiempo fueron buenas promesas para la tierra, ahora tenemos promesas para el cielo. Y Dios, hermano, dice que no nos dejaría, porque a Jacob le dijo que no lo dejaría y que lo guardaría, porque iba a ir a una tierra donde estaba su suegro. Y bueno, no era su suegro, era su tío, pero ese tío era terrible, pero de ahí se iba a hacer a un suegro.
Y de ese suegro iba a tener esposas, pero era un suegro más trinquetero que otra cosa, porque lo estuvo trabajando durante 20 años y le estuvo cambiando el salario cuantas veces había la conveniencia para él. Y entonces Jacob sale con dirección de Dios. Déjeme decirle que Dios sabía lo que le esperaba ya a Jacob. Y déjeme decirle que Dios a veces en medio de sueños nos deja saber cosas que a veces no las entendemos en el principio, pero al final nos damos cuenta, como Jacob se fue dando cuenta, que todo ese sueño que él tuvo su fiel cumplimiento. En este sueño tuvo alcance para más de 20 años, su cumplimiento. Y déjenme decirle, a veces los sueños son a corto tiempo, pero a veces son a largo plazo. Para poder distinguir los tiempos, solamente con la ayuda de Dios. Porque hay cosas que pensamos que son para allá, y falta bastante, y hay veces que pensamos que es para largo y es ya pronto. Entonces, en los tiempos, un día Dios a mí me habló y me dijo, oíste mi voz, obedeciste mi mandato, pero el tiempo, ¿quién conoce mi tiempo? Y entonces me paró de algo que estaba yo haciendo, porque me había dado promesas de dar una liberación, de ministrar una liberación, pero me paró porque me dijo el tiempo, ¿quién conoce mi tiempo? Jesús siempre ha mantenido así. El día y la hora, nadie la sabe. Pero solamente Dios, Él tiene un tiempo. Y cuando ese tiempo llega, también avisa. Ya llegó el tiempo. Porque a Lot le avisaron. Llegó con Abraham y Abraham pudo interceder. Si Abraham se hubiera dormido en sus laureles, se queda Lot cocinado en el horno de fuego que cayó cuando cayó el fuego del cielo. Pero como Dios le avisó a Abraham, pudo interceder. Y entonces Lot, cuando ya era tiempo de salir, llegaron y le avisaron, nos vamos. Así que no le extrañe que aparezca por ahí un ángel en la noche y le diga, ahorita despiértate porque hoy es la noche. Si eso llega, pues salva a salvo, medio correteadito, medio apuradito, pero a salvo. Y es importante saber que Dios, hermano, envió a Jacob por delante, sabiendo qué iba a pasar y todo lo que le esperaba ahí, pero le dijo, yo te guardaré. Y es que dice que Jacob, hermano, cuando llegó allá con su suegro, lo pusieron a cuidar ovejas y del ganado. Dice que él estaba ahí en las noches porque llegaban a veces, hermano, para apresar la presa, y como le iban a cobrar las que se le perdiera, ay Dios mío, que el Señor no va a cobrar muy caras las ovejas que ya no vienen. Pero sabe una cosa, el trabajo que tenía Jacob de estarlos contemplando, de estarlos cuidando, era algo que él tenía que a veces pasar las vigilias de la noche. Y mire, bendito Dios que dice que las ovejas son de Dios, no son nuestras, son de Dios, pero hay que cuidárselas lo mejor posible, dándole su comidita, dándole su buena palabra, dándole su buena ministrada del Espíritu, porque esa es una buena bebida. Pero dice aquí que Dios le dijo, mira, esta tierra yo te la voy a entregar a ti, pero se lo dijo en sueños. Y ese sueño no se cumplió hasta más de 20 años. Pero ese sueño no solamente se lo habían dado a él, se lo había dado Dios a Abraham en esa tierra de Betel. Y para los tiempos había pasado la vida de Abraham, había pasado la vida de Isaac, que ahora sería la vida de Jacob, y todavía a mitad de la vida le dan las promesas y no se le cumple hasta 20 y tantos años después. Entonces hay sueños que vienen ancestralmente, quizás que Dios le dio a algún ministro que a lo mejor fue el que lo engendró a usted en Cristo. Usted sabe quién será. Hoy en día se oye mucho de que padres espirituales y todo eso, pero hay una paternidad que le corresponde solamente a Dios, pero hay otra que nos da el privilegio el Señor de compartir su palabra y engendrar hijos espirituales cuando usted evangeliza a alguien. Sin embargo, Dios sigue siendo el padre de ellos, pero en un cierto sentido hay alguien que hace esa función como paternal. Y Pablo decía eso, que como un padre a sus hijos o una madre, él se hacía cargo de darles alimento a sus discípulos, a la gente que está en la iglesia. Y algunos han nacido
aquí en la iglesia, pero otros han nacido ya en otra. Y otros a lo mejor hasta de generaciones, porque hay algunos que tienen hasta abuelito espiritual, aleluya. El punto aquí es que no le dé gloria a los hombres, sino a Dios. Toda la gloria y toda la honra será para Dios, porque nadie pudiera venir, ni a usted pudiera ganarse un alma si Cristo no lo trae, si el Padre no se lo trae. Entonces la gloria será para Dios. Pero en el sentido de engendramiento de la palabra, de alguna manera participamos cuando le comparte usted el evangelio a alguien. Entonces le llegó a Abraham, le llegó a Isaac, le llegó a Jacob, y iba rumbo a esa tierra, pero le decía: yo voy contigo. Pero él no lo veía, él no había experimentado la conversación así con Dios. Le habían hablado sus padres, así como cuando Gedeón decía: mis padres nos han hablado que nos sacaron de Egipto, pero ¿y por qué ahora estamos padeciendo? Y estaba el ángel ahí, en una peña, pero no se le hacía visible, ni le hablaba, estaba con los oídos tapados, con los ojos tapados, no lo veía, no lo escuchaba, pero de repente le quitaron la sordera espiritual y empezó a escuchar. De repente le abrieron los ojos y empezó a ver que estaba el ángel de Dios ahí, oyendo todas sus quejas. Así que no se vale quejarse, porque hay alguien que nos oye. El ángel del Señor. El ángel del Señor es el que está ahí pendiente. ¿Qué hablamos? ¿Cómo nos portamos? ¿Qué decimos? Si hablamos en feo, hablamos en queja, o puros lamentos, o cómo, porque ahí estaba. Y le digo: mira, yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas. Diga usted, donde quiera que vaya, al andar por el camino, al acostarme, al levantarme, el Señor está conmigo. ¿Cuántos pueden decir: el Señor está conmigo? Donde quiera que vaya, aunque vaya al hospital, ahí estará el Señor. Hay gente que dice: no, es que los hospitales no son de Dios. Mire, el Señor no tiene límites. Él se metió hasta esta tierra que dice que está gobernada por las tinieblas. Y la cosa que se mete y no es visible. ¿Cómo se le apareció a los discípulos cuando resucitó? Ahí de repente, con las puertas cerradas, apareció el Señor. Para Dios no hay impedimentos que le impidan entrar, ni el letrerito que vamos a poner en la puerta. Eso no lo tiene a Él. Detiene a los chamucos, al destructor, pero a Él no lo detiene. A Él es Dios, y Él es Dios de todo el universo, de todo lo que fue creado, visible e invisible. Pero le digo: yo estoy contigo, te guardaré, y donde quiera que tú vayas, yo iré, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Así que cada uno tenemos promesas de Dios. Y usted recuerde cuando Dios le ha dado palabra profética. Dios me prometió, así me dijo una de mis hijas: ¿cómo que va a ser el fin del mundo? Dice: si a mí Dios todavía me dijo cómo tener hijos. Su nombre. El justo por la fe vivirá. Porque cuando uno le cree a Dios, se hace como uno cree. Así que vale más que echemos fuera la incredulidad hoy. Digo: usted, yo echo fuera de mi vida toda incredulidad a la palabra prometida proféticamente sobre mi vida. Echo fuera toda incredulidad, porque yo creo que su palabra es fiel para que Él la cumpla. A su nombre, gloria, gloria, gloria. Y entonces dice: déselo fuerte, fuerte. Entonces dice que Jacob despertó de su sueño. Mire, ya tenemos ahí la imagen. Entonces ahorita ya voy por Génesis capítulo 28 y el verso 16. Génesis 28, 16. Entonces, si usted la ve, me da un amén. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Oiga, estaba en un lugar que le agarró la noche en el camino, agarró una piedra, se acostó en ella y empezó a soñar lo de la escalera. Y le dice el Señor, le dice: mira, yo voy a estar contigo, no temas. Quiere decir que le llegó un gran temor. A veces en la noche llegan temores. A veces uno en la noche, cuando ya está tranquilo, empieza uno a recapacitar de muchas cosas que pasaron en el día. Jacob traía una amenaza de muerte de su hermano Saúl.
y él tenía miedo. ¿Quién que lo amenazan de muerte no le va a dar temor? Aún Jesús tuvo que irse de aquella población porque lo querían matar. No es de sabios quedarse a esperar que lo maten. Es de sabios apartarse del peligro. Usted nunca tiente a Dios diciendo, aunque vaya bien recio, Dios me guarda. No. Usted no se pase los límites de velocidad, porque la gente que se pasa esos límites está tentando para que llegue el destructor. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar seguros que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en su debido momento. Dice, entonces despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. El hecho que no lo veas, el hecho que no lo sientas, no quiere decir que no está ahí. Dios tiene esa facultad junto con sus ángeles, que de repente se pueden parar aquí y nadie lo siente. Es más, hasta miedo da. Porque dice que cuando él vio que este lugar era llamado, aquí dice el verso 17, y tuvo miedo y dijo, ciertamente imponente es este lugar, esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Yo me recuerdo un día que estábamos en la iglesia, donde nosotros nos congregábamos, y estaba el júbilo, el regocijo y todo así, pero entró una persona que venía a la iglesia y empezó a temblar de miedo. Y yo dije, ¿por qué tiene miedo si aquí lo que se siente es paz? Obvio que no era él el que tenía miedo, sino un chamuco que está metido en él, ¿verdad? Que cuando llegó ante la presencia de Dios empezó a temblar, y es que necesitaba ser liberado. La gente, hermano, que se familiariza con la presencia de Dios, le agarra confianza a Dios. ¿Usted tiene confianza a Dios? ¿Sí? Hay gente que no le tiene confianza a Dios porque tiene desconfianza de la vida, en todo, en su papá, en su mamá. Hay gente que tiene desconfianza, pero hay gente que ha aprendido a vencer todo eso y se acerca confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que hay oportuno socorro. No estamos predicando un Dios, hermano, como en el antiguo tiempo, que la gente decía, habla tú con Dios. Le decían a Moisés, ¿por qué? Porque nosotros no queremos morir. Tenían temor de ser muertos, porque si aún Moisés en la presencia de Dios dijo, soy hombre muerto, nosotros nos podemos acercar confiadamente porque tenemos un mejor pacto con Cristo. Y dice que él, hermano, dice que este lugar era imponente. Para nosotros es tan a gusto venir a la iglesia. Para gente que nos tiene miedo. ¿Por qué? Porque aquí hay un poder de la presencia angelical que desciende a la casa. Y dice, esto no es más que la casa de Dios. Esta bodega se convierte en casa de Dios cuando estamos todos reunidos. Cuando nos vamos todos de aquí se queda como bodega, como una casa solamente, porque ya Dios no habita en los templos. Pero cuando estamos todos juntos, es casa de Dios. Y la casa de Dios se debe tratar con mucho respeto. ¿Por qué? Porque ahí, como lo ve el que está sentado ahí, que tiene ojitos dormilones. A ver cuántos ojitos dormilones hay ahorita. Es que les dije que a las 5 de la mañana está diciendo, Padre, de a las 4, de que aquí a mi casa, y lo que me vea, a las 4 me tengo que levantar para venir a la iglesia a las 5. Y ahorita ya está usted así como dándose unos previews del sueño, ¿verdad? Pero ahorita no se vale estar dormido, ahorita se vale estar bien despierto. Porque si se queda dormido a la hora del aviso, que es un lugar imponente, va a tener el Señor que mostrar su imponencia y va a hacer temblar la tierra. Wow. Bueno, pues seguimos. ¿Cuán imponente es este lugar? No es otra cosa más que casa de Dios. Y esta es la puerta. La casa de Dios es la puerta del cielo. Se llama Jesucristo. Amén. Entonces usted debe tener la tranquilidad de saber que cuando viene a la hora del servicio la puerta está abierta. ¿Sí? Y dice ahí, hermano, que en esta puerta abierta hay una escalera donde se apoya en la tierra y en el cielo. ¿De qué tamaño estará la iglesia? La escalera. Y esa escalera suben y bajan ángeles. Por eso mire las peticiones que traen. El Señor dice, ya van a ser las 7:30, en cuanto suene el shofar, se abre la puerta. Y entonces comunicación.
Llegan los ángeles y ven cómo entramos a la iglesia. Si todavía venimos en camino a las 7:30, a las 8:30, apenas agarrando. Ay, es que el cabo dura mucho. ¿Y qué si la puerta se cierra? Gloria a Dios que está abierta. Gloria a Dios que está abierta. Porque cuando se cierre la puerta, el que entró, entró, y el que no se quedó afuera. ¿En dónde estaba la seguridad? Aquí dice, la casa de Dios. Cuando la puerta se abre, cuando nos reunimos todos, la puerta se abre. Entonces las peticiones son escuchadas. Gloria a Dios. De repente baja un ángel y dice, ¿cuál es la petición que le trajeron? Que don Rogelio está en el hospital. ¡Pum! A llevar la petición rápido para ir a contestar. Gloria a Dios. Cuando venimos a este lugar y es tiempo de oración, oiga, aprovechemos la puerta abierta. Porque si, hermano, cuando está la puerta abierta no llega uno, ¿cómo va a llegar la respuesta que tanto uno anhela? Si Dios le dijo a Jacob, yo estoy contigo, ¿qué necesidad habría que le dijera que iban a abrir una puerta en el cielo? Si ya está Dios aquí con él. Es que hay todo, para todo hay su ocasión. Nos guardan de peligros por las peticiones en la casa de Dios. Y mire, dice aquí en el verso número 19, verso 18, y se levantó Jacob muy de mañana. ¿Y qué muy de mañana? A las frescas, a las 11, decía mi mamá. ¿Te levantas con la fresca a las 11? Me decía a mí, porque yo era medio dormilón. Ahora ya se me quitó. Pero antes era bien dormilón, hermano, dan las 10, las 11. Y decía, ay, como que ya era amanecido. Decía, ya es hora del lonche, ya ni para el desayuno te alcanza. Te levantas con la fresca a las 11. ¿A qué hora será muy de mañana para usted? 5. Como a las 5 estaría bien. ¿Muy de mañana? Ah, ya se está dando, gloria a Dios. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y erigió por señal, derramó aceite por encima. ¿Por qué le tenía que poner aceite si ya estaba la puerta abierta? Es que dice la escritura, no hagáis daño a mis ungidos. Entonces hay un lugar que tiene que ser ungido. Unja su casa, ungamos la iglesia. Ahorita vamos a mandar a alguien que vaya a ungir la puerta. ¿Sí, José? ¿Sí? Te doy esa comisión ahorita, porque unjas la puerta. Aquí hay aceite. Nunca está de más una administración de aceite, para que este aceite esté sobre vuestra cabeza, para que no lo puedan dañar, para que no lo puedan tocar. Creo que vamos a tener que ministrar a toda persona que viene a la iglesia, a ponerle ahí en la entradita, cuando pase le pongan aquí su bendición, para que cuando se vaya, usted sabe que no lo puede tocar el mal, porque está escrito, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas. Hasta opción de profeta, ¿no? ¡A su nombre! Entonces dice que él derramó aceite por encima de la piedra. Pero fíjese que no era en el momento en que ya iban a empezar los servicios, sino simple y sencillamente había un lugar que Dios le había dicho a Abraham que ahí se iba a abrir una puerta. Y hasta su nieto llegó. Oiga, hay promesas para tu descendencia. Si tú vienes con el mismo sentir de llegar a donde Dios está, dice que él llegó y no sabía que ahí era, porque los hijos a veces ni saben a qué los traen a la iglesia. Algunos sí, algunos desde bien chiquititos bien saben a qué vienen. Pregúntale a la Grace, esa sabe a qué viene a la iglesia, ¿no es cierto? Aquí la vemos. Pero hay otros hijos que, ay padre, parece que creen que fueron al parque. Se sientan con los pies no falta que los subieran al espalda. Por eso, mire, cuando ve a alguien, los mujeres, cuando ven a alguien mal sentado, acérquese, dígale de parte del pastor, dice que se siente bien. Y va a decir, me siento muy bien. No, que se siente bien. ¿Por qué? Porque estamos en la casa de Dios.
Y la casa de Dios se debe tratar con mucha corte. Le aseguro que si usted va a una corte, nadie se sienta así. Ya está el sheriff sacándolo uno de la sala de la corte. Una vez estaba yo, me hicieron un citatorio en corte y tuve que ir. Y entonces me senté a medio atrás y toda la gente estaba hacia el frente y estaba yo allá atrás. Y entonces estaba así entre dientes y dientes hablando, reprender, usted sabe, de la estrategia espiritual. Y te ato, demonio, que gobiernas en este mes. Y te ordeno que te apartes de él porque tengo la gracia de Jesucristo. Y estuve hablando así pero habladito. Porque lo puedo haber hecho mentalmente, pero dice el Señor, déjame oír tu voz. Yo lo hice habladito, y de repente se cayeron todos, me voltearon a ver. Y yo no me hice así medio poquitilla, así gritando para. Dije yo, ¿este qué trae? Pero cuando llegó mi turno, me fue re bien. ¿Sabe que me dan ganas de pegar un grito? ¡Aleluya! Nomás que como está en la corte, guardé compostura. Pero déjenme decirle que cuando uno va a una corte, uno se comporta de una manera de lo mejor. Anteriormente, ahorita ya ha denigrado mucho la cosa, pero anteriormente no podía entrar uno sin corbata a una corte. Del color que sea, pero con corbata. De la chafa que sea, pero con corbata. Del color, del tamaño que sea, pero con corbata. ¿Por qué? Porque eso implica un respeto para la corte terrena. ¿Y acaso la casa de Dios no requiere un respeto? Tenemos que hacerlo de lo mejor posible. Pero mire, vamos a continuar y apartarnos un poquito de ello. Y dice aquí, en el verso número 19, y a qué lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Quiere decir que en la casa de Dios hay revelación. Luz, cuando la luz entra en un lugar, revela lo que está ahí en lo oscuro. Si apagáramos todas las luces de aquí, un apagón o algo así, no miraría usted ni la plantita esa, ni lo chueca que está. Pero si le entra luz, se da cuenta de todos los defectos. Déjeme decirle que cuando uno llega a la casa de Dios, Dios evidencia también eso. Todas las cosas que no son visibles en la oscuridad, pero en la luz se evidencia. Por eso, mire, tenemos que llegar de la mejor manera posible con Dios a que nos estén limpiando. Cuando véngase usted con la mentalidad de que es el tiempo de venir a limpiar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Cuando venga a la iglesia, está bien que nos saludamos, pero podemos, si todos estamos avisados, nadie se va a sentir que cuando llegue no lo entretengan tanto, que derechito llegue y se hinque ahí y le diga, Señor, límpiame, Padre. ¿Por qué? Porque sin duda alguna algo contesté mal. Sin duda alguna que le contesté mal a mi mamá. Yo sé que aquí todos le contestan bien a su mamá, pero yo digo por mí. Porque a veces llegamos, hermano, como un día estaba un profeta en la iglesia. Y entonces llegó un hermano y ella andaba danzando. Y entonces el profeta lo veía y le empezó a causar así como molestia. Y cuando se para y le habla, le dice, te apestan los pies. Ay, si yo me bañé, hijo. No, le gritaste a tu esposa, te apestan los pies. Porque el evangelio de la paz no son los gritos a la esposa, ni el maltrato a los hijos, ni el lenguaje corrupto. No hay paz. Entonces los pies, hermano, dan mal olor. Y no me refiero al sentido literal, sino cómo Dios ve las cosas. Por eso este profeta le empezó a hablar así. Y dijo, antes de venir, por eso le dijeron a Moisés, quítate las sandalias de los pies, porque había matado a un egipcio. A limpieza. Entonces cuando vengamos a la iglesia, hay que venir aquí y hay que agarre la costumbre de hincarse un ratito y dígale, Señor, quizás me enojé, como Job decía, quizás mis hijos han hablado en contra del Señor y han blasfemado el nombre, perdona Dios mío, presentaba de sus holocaustos a Dios. Podemos llegar, hermano, mira Padre, no sé, yo
primero mi vida, mi familia, mis hijos, mi esposa. Señor amado, perdónanos. Y entonces cuando subamos aquí a ministrarle al Señor en un altar, vamos a estar, hermano, aceptables para Dios, irreprensibles para Dios, porque donde hay reflexión, hay perdón de Dios. Y entonces, dice la Escritura en el verso número 20, entonces hizo Jacob un voto. ¿Para qué en la casa de Dios? Para hacerle promesas a Dios. Mira, Señor, te prometo que me voy a esforzar a no volver a lo mismo. No me gusta, ¿no? Ya no me voy a ir a dormir a la iglesia. Me voy a tomar un café negro antes de irme a la iglesia, para ir bien despierto. Me voy a llevar una de esas que se usan para, no en bebida energética, pero sí un ginseng. Venden unas botellitas así, que es Panax, y es un ginseng que sabe como a cafecito. Usted se toma tantito, una ampolletita de estas, y usted se pone bien pilas. No está drogado, está bien despierto, está bien nutrido. Más en estos tiempos de calor, para que llegue usted bien así, bien chispudo. Y cuando diga el Señor, te voy a bendecir, no se puede decir con cara de tristeza, si lo van a bendecir. Entonces hizo Jacob un voto, diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre. Hermano, mire todas las cosas que cuando uno se pone difícil, es afectadas esas cosas. De repente las dificultades, de repente en lo que más nos duele es en las cosas de esta vida, cuando Dios corrige. Pero si Dios está conmigo y no deja que nadie me robe todo lo que Dios me da, de Dios viene, mire lo que viene de Dios. De Dios viene el alimento físico y espiritual. De Dios viene, porque hay gente, hermano. Ahora fuimos a un lugarcito, mi esposa y yo, y venía una persona y dice, ¿me da para un jugo? No todos tienen el alimento. La cosa es qué causa que ese alimento se escasee. En los tiempos de Jacob hubo sequía y hubo mucha hambre, y Dios sacó a José y se lo llevó porque iba a venir una gran sequía. ¿Por qué? Por las actitudes. No lo fueron y lo engañaron y le dijeron a su papá que lo había devorado una fiera, y entonces Dios empezó a trabajar para que fueran allá donde estaba José para pedirle perdón. Mire qué tremendo, hermano, cómo las actitudes a veces son disciplinadas por Dios. Entonces el alimento, Egipto se salvó porque estaba ahí José. Mire qué tremendo, hermano. Por causa tuya puede ser que Dios esté prosperando una empresa donde tú trabajas. Me dieron unos días de mi trabajo. Yo pedí un día extra o dos de descanso. Me dijo, ¿por qué no te agarras de una vez toda la semana? Pues ok. Pues pagadas que no, ¿verdad? Entonces fui el otro día y llegué en la noche y venía llegando la mano y me dijo, ¿y usted qué está haciendo aquí? Debería andar de vacaciones. Pero vine de pasadita a echar un ojo cómo estaba todo ahí. Vean qué bonito, tranquilito, en la noche. Usted no llega ahí con que ciérrale rápido la puerta, porque hay paz. Ese lugar está bendecido. Pero ahí se sembró bendición, porque nos juntábamos a orar de noche por buen tiempo. Salieron un montón de espíritus debajo de la tierra, pero hasta se fueron los inquilinos, que eran bien problemáticos, se quedaron pura calidad de inquilinos. Pero ¿saben una cosa? Ni los grafiteros pasan ya por ahí. Llegan unos y ponen ahí su embarradera de pintura. Y le dije, no me vuelves a manchar esta propiedad que me cuesta bastante trabajo pintarle de nuevo. Y ya no volvió, me oyó. Pero ¿sabe por qué? Por los ángeles que vienen. Yo estaré contigo y te voy a guardar y te voy a proteger y te voy a bendecir.
Amén. Entonces la bendición donde tú estás es por causa de Dios en tu vida. Pero tenemos que estar bien conscientes que de Dios viene el alimento, que de Dios viene la paz. Si Dios me da alimento para comer y ropa para vestir, Gloria a Dios. la ropa que traes, sea la marca que sea, aunque sea ya ni modo. Así digo yo, ya ni modo, porque pues ni me fijé qué marca era, ya me gustó. Aunque aguanta nomás, aunque sea desecharle, pero me cubre. La ropa que tú tienes, el vestido que tú tienes, el calzado que tú tienes, los calcetines que tú tienes, aunque se pongan tiesos en la noche, todo eso es provisión de Dios. Porque hay calcetines que se paran solos. Son tan buenos que están listos para cuando se lo van a poner, nomás brincan y caen ahí. La ropa que Dios te da para vestir, la sanidad que tienes en tu vida. Recibo. Cuando dices, yo nunca me enfermo, gloria a Dios, Dios te da esa sanidad. Recibo. O no te jactes de que otros se enferman, porque no hace que se cambie el papel. Mejor llora con los que lloran. Si tú estás sano, gloria a Dios, pero hay otros que no están, Padre, ayúdalos, Señor amado, ten misericordia de ellos. Cuando venga usted aquí a orar, no venga nada más a orar para usted, venga a orar por otros. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, si tienes un buen lugar donde vives, si tienes un lugar, un techo en tu casa, si tienes, y yo fui un día a una casa que me llamaron en Tijuana y tenían un niño bien enfermo, pero le daba como asma y estaba de hospital en hospital en hospital. Me dice, hermano, ¿puede orar por el niño? Sí, ¿qué es lo que pasa? Se están bien enfermos los bronquios. Y yo, Dios mío, ¿qué les digo? ¿Dónde está el problema? Y de repente sentí ver para arriba todo el techo lleno de mold, puro hongo. Entonces le ponían el ventilador para que circulara el aire, y todo ese hongo el niño se lo estaba respirando. No solamente el niño, pero los adultos también. Entonces le dije, ya vi dónde está el problema. ¿Ven esa mancha negra? Sí, es la humedad. Eso está matando al niño. Sálganse de esta casa, búsquense otra. Ay, hermano, pero pues está bien difícil. Pues, ¿qué vale más? ¿La dificultad o la vida del niño? Muévanse de aquí. Hable con el dueño que le arregle eso. Pero lo mejor, sálganse de aquí, porque si eso está ahí a la vista, ¿qué estará en las paredes? ¿O qué estará detrás de las paredes, en medio de las paredes? Es una enfermedad. Entonces, mire, si usted tiene su casita donde usted está sano, gloria a Dios, Dios se la ha dado. Dios le dio una casa a Oscar y Silvia tiempo atrás que todavía no la tenían. Pero Dios les dio una promesa que les da una casa. Y mire qué bien, que Dios bendice y cumple lo que promete. Lo más seguro es que donde tú estás, Dios te lo dio. Y si todavía has sido agradecido con Dios, te puede dar algo mejor. Por eso, mire, si se deja en el terremoto, tumba las casas, ya nos darán mejores casas. No más que nos concede con vida. Y si por algo llegara el tiempo de irnos a la calle de oro y mar de cristal, ¿para qué queremos la choza esa que se llena de polilla? Estaba yo ahí en la casa poniendo una lámpara así, así escondida, ¿verdad? Para que alumbre cuando alguien se acerca a la puerta. No, más pura propagación. Y entonces le hice así a una viga de esa, le hice así, se metió mi dedo dentro de la viga. Dije, ay padre, tan sólida que se ve, pura polilla. Y en estas casas, por muy bien que se vean, les llega la polilla. Por la calle de oro, el mar de cristal, allá no va a entrar la polilla ni el orín. Allá no se va a corromper nada, hermano. Allá no va a tener que estar trayendo al Terminex ni al Pest Control. Allá usted ningún fumigador. Allá ya está todo fumigado. La última fumigada que dieron sacaron al diablo y todos los que iban con él. Pero Dios tiene promesas. Si vuelvo sano y si vuelvo a salvo a casa de mi Padre, mire,
En la familia tienen que saber el beneficio que Dios te ha hecho en tu vida con la salvación. Tu familia tiene que saber quién tú eres. Por eso diga, mire, honra a Dios. Cuando usted honra a Dios, el Señor va a hacer que le honren a usted también. Pero ¿qué cuando uno no honra a Dios en el orden? Y uno espera que debajo de orden de uno le hagan caso a uno. Si uno no hace caso con Dios, ¿cómo va a haber ese orden? Dios honra. De allá viene la honra a los que honran. Entonces mire, tenemos que aprender a tener un poquito de celo más fuerte, como para no permitir lo que no está bien en la casa. Mira, aquí no se trata de mi carácter, ni el carácter de tu mamá, se trata de los principios de Dios. Nada que entras a la casa fumando, ¿qué te pasa? Ah, porque yo conozco gente que dice que es cristiana y todavía fuman delante de sus padres, y en su propia casa los padres. Eso no se permite en la casa de los hijos de Dios. Ya fuimos a dar un estudio en una casa, y entra uno de los hijos de la familia con la novia en los brazos y se sube en la recámara con ella y hasta nos la presume que va a ir a eso. No salimos de esa casa, ya no más estudios en esa casa. ¿Por qué? Porque si no honran a Dios, ¿cómo esperan que Dios nos honre a nosotros? Hermano, tenemos que tener ese celo de arreglar las cosas que no están bien, porque Jacob sabía que el alimento, el sustento, la ropa, el vestir, la salud y la honra que uno dé con los de su casa, eso es un indicio de que somos de la casa de Dios, para mantener la puerta abierta y no se cierre. Cuando una puerta está abierta, caen de toda clase de bienes. Dice el Señor, ¿por qué que me hagas promesas? Y ni se las pidió a Jacob. Jacob solito le dijo, si todo esto tú me das, te voy a hacer un voto, te voy a hacer una promesa. Yo le voy a decir una cosa, ¿sabe cuál es la mejor promesa que podemos hacerle a Dios? Ponerle atención cuando Él habla. Porque Él dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Y por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Entonces, para Dios, algo bien importante es que le pongamos oídos cuando nos habla y lo obedezcamos. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces tenemos que cuidar el orden en la casa, porque ahí es donde Dios manda el sustento. Oiga, qué fácil fuera que cualquier varón de casa, en vez de irse a cenar a su casa, se lo va a cenar a un restaurante. Pero no lo hace así. ¿Por qué? Porque piensan los de su casa. Donde yo como, todos comen. A su nombre. Gloria a Dios. O ahí no le va a decir, donde yo pago, todos pagan. No. Donde yo como, todos comen. Ha habido veces que yo he sentido así como la ligera inclinación a quererme pasar a comer unos tacos yo solo. Pero digo, no, si no come mi familia, yo no como tacos. A menos que les diga que si quieren y no quieren, ay no, yo no quiero tacos. Pues yo sí, bye. Pero ya no me fui así como nada más pensando en mí solo. Entonces hay una cosa, en la casa es donde cae toda esta clase de bendiciones. Ropa para vestir, mire qué lindo que sus hijos le digan, papi, quiero que me compres unos tenis, vamos al Swami, no, yo quiero ir ahí a la noche. Ay, pero ahí cuestan bien caros. Pero es que solamente hay de los que a mí me gustan. Santo su nombre, a ver si no hay una por ahí que se parezca a esa. Pero que se lo pueda cumplir el deseo. Y no es que estemos alentando a la ostentación, pero que le pueda dar los gustos que necesita. Y mira, no alcanza para la Nordstrom, pero sí alcanza para la JCPenney. O bueno, a lo mejor ni para la JCPenney porque está bien caro todo. Pero a lo mejor la Walmart. Ay, yo la Walmart no. Pues entonces no hay tenis. Todo depende de la actitud, la provisión de Dios. Si hay buena actitud, va a haber provisión bastante. Pero miren, déjese de cuentos de las marcas, eso los ponen chamuco. Son marca diablo. Bueno, seguimos.
Y entonces dice aquí la escritura, y si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Yo voy a reconocer que Dios es Dios cuando reconozca que de Él proviene toda buena dádiva. Si algo bueno me pasa, no es que tengo buena estrella. Si algo bueno pasa, no es que tengo buena suerte. Si algo bueno pasa, no es que tengo buena mano. Si algo bueno pasa, no es que tengo mucha inteligencia. Si algo bueno pasa, es que Dios me lo ha dado. Porque hay gente bien inteligente, pero está en la calle. Oh, yo conozco dentistas que están en la vil miseria. ¿Y cómo se estudiaron tanto? Es que están miserables delante de Dios por las palabras que hablan. A todos le echan maldiciones, hasta para saludar a alguien. Ay, maldito, ¿cómo estás? Así se saluda. Así. ¿Y creen que es así como la palabra de moda? Nunca va a estar de moda una maldición, sino una bendición. ¿Por qué la gente adopta las costumbres del chamuco en vez de adoptar las costumbres de Dios? Ahí andan hasta cristianos haciendo la seña de los dedos, de los cuernos. Le bajan los dedos, bajan 3 dedos y suben 2. Y hasta los predicadores de grandes iglesias salen haciendo eso a la hora de la foto que va a salir en la internet. Hasta el Papa lo hace. Yo lo he visto. ¿Por qué no mejor dan un saludo de paz? ¿Por qué no mejor imitar lo bueno? ¿Y por qué imitar lo malo? ¿Y por qué quererlo relacionar como que Dios está de acuerdo con eso que es juvenil? Las modas juveniles las ponen los mismos satanistas. Pues usted no lo sabía. ¿Y por qué trae esa ropa tan rota? Hay unos que me llegan, hermanos, de visita con así, unos hoyotes de rodilla, bajo se ponen unos shorts. Ah, dijeras que no tiene para comprarse el pantalón, le damos una cooperacha. Si supiera cuánto cuestan los harapos, se los venden bien caros. Yo he visto unos chorecitos así, miren, para las mujeres, unos chorecitos así, y todavía todos rasgoneados, 50 y tantos dólares, 800 dólares en Beverly Hills. Y la moda aquí en la de chamuco. ¿Por qué no venir de la mejor manera posible, de la manera más presentable? Le aseguro que para ir a buscar un trabajo no va uno en esas trazas, va uno con su mejor porte. ¿Por qué no hacerlo para la casa de Dios? ¿Por qué dejar que lo mueva la costumbre del mundo? ¿Por qué no dejar que lo mueva el reino de los cielos? ¿Por qué el reino de la oscuridad? Bueno, eso ya es cada quien. Pero dijo, si el Señor me hace prosperar, el Señor será mi Dios. Oiga, ¿usted es capaz de hacer de Dios el Dios de su vida? ¿Sabe que es mucha honra? Como cuando pasó aquel hecho que hubo en el libro de los Hechos, que dice que la gente que practicaba la magia y todo eso, cuando vieron el poder de Dios, llegaron y traían los libros de magia, los quemaban. Los quemaban. Y dice entonces que Dios, hermano, hacía milagros grandes y la gente prosperaba y todo. ¿Por qué? Porque hicieron al Dios de su vida su Dios. Amén. Oiga, estaría bueno que empezáramos a romper con los derechos que el chamuco tiene sobre la familia. Amén. Porque nuestros hijos, ¿por qué tienen que seguir ese camino? ¿Por qué no seguir el camino de Dios? ¿Cuántos de aquí han visto ángeles? A ver, levante alguien la mano que ha visto ángeles, literalmente. ¿Alguna vez vio un ángel así en harapos? ¿Cómo vienen? ¿Mandé? Elegantes. ¿Cómo son, Dieguito? ¿Cómo vienen? ¿Con su ropa cómo se les ve? ¿Levi's rotos? No. ¿Cómo vienen? Bien vestidos, ¿verdad? Con unas vestiduras que ni aquí tenemos. Dice que sin arruga y sin mancha. Oiga, ¿por qué no adoptar mejor ese reino? ¿Por qué no adoptar y dejar, si Dios
Es el Dios que me ha proveído la vida, me ha dado salud, me ha dado sanidad, me ha dado perdón, me ha dado salvación, me ha dado todo lo que me ha dado, comida, bebida, con qué vestirme y todo. Ese va a ser mi Dios y a ese lo voy a honrar yo. ¿Cómo? A su reino. A anunciarlo, a representarlo. ¿Y usted por qué? ¿Por qué tanta exageración? Es que yo soy un Dios vivo. Y espérese que me den las vestiduras blancas y resplandecientes. Con azul, con morado y con... A su nombre le dieron a José unas vestiduras de colores. ¿Por qué? Porque honraba a su padre. Usted honra a su padre y va a ver que Dios le pone vestiduras de colores, porque es para los hijos amados. Y un hijo amado es aquel que cuando el padre le dice algo, lo hace. Ni rezonga, ni rola los ojos para arriba. Oiga, hermano, yo sabe que he visto gente en liberación que rola los ojos para arriba. Se les ponen blancos, es el espíritu de muerte. Me han tocado liberaciones feas. ¿Usted cree que cuando voltean los hijos los ojos así, cuando dicen otra vez, la muerte los está ministrando? Cuando su papá o su mamá le diga algo, abra bien los ojos. Sí, mami, con mucho gusto, papá, lo que tú digas está bien conmigo. No estoy muy contento de hacerlo, pero lo voy a hacer porque te amo. ¿Por qué? Porque eres mi papá, porque eres mi mamá. Ay, ¿me puedes ir a traerla? Un día yo llegué a mi casa y entonces mis hijos estaban chicos, Eduardo y Alex. Entonces les dije, ¿me puede traer alguien de ustedes unas pantuflas? Porque vengo bien cansado. Los dos iban como jugando carreras, peleándose para agarrar las pantuflas. No debería hacerlo. Aquí está Alex. Les ha ido bien en la vida. Por unas pantuflas, hermano. No hay otros que le dicen, ¿me traes pantuflas? ¡Ay, no! Estoy viendo el Facebook. Facebook. Perdone usted el agravio, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos que en la obediencia hay bendición. ¿Amén? Voy a entrar a la parte que es bien importante cuando le dice el Señor. Dice el verso 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. ¿Sabe quién es la piedra angular? Jesucristo. Y le pusieron aceite en la cabeza. ¿Se acuerdan de una mujer que llegó y le puso aceite en la cabeza a Jesús? ¿Y qué clase de mujer era esa? Dijo Simón, el que invitó a Jesús a su casa. Le dijo, si supiera qué clase de mujer es esta que le está ungiendo la cabeza, los pies, que lo está ungiendo, si supieran qué clase de mujer es esa. Mire, hermano, Dios se ha fijado en nosotros a pesar de mala clase que éramos. Pero el que llegue y le unge a Jesús sus pies o le unge a Jesús su cabeza y le da reconocimiento de Rey de Reyes y Señor de Señores, uy, hermano, dice el Señor, a esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré, ¿qué? El diezmo. ¿Quién pidió el diezmo? ¿Fue Dios o fue Jacob que lo ofreció? Jacob dijo, de todo lo que Dios me dé yo le voy a dar el 10. Si hubiera estado usted, le diría, de todo lo que me dé te doy el 100. Ah, su nombre. ¿Sabe que nosotros, hermanos, tenemos que hacer que la iglesia vaya a un nivel mayor, no menor? No crea que aquí no se cobra diezmo para que no dé nada, sino que vaya algo mejor. Yo le he dicho a personas, es que ustedes no están enseñando a la gente que dé. Le dije, ¿alguna vez has visto gente que llega con ofrendas de $2,000? Aquí se han llegado. Y ni siquiera le he dicho que lo tienen que dar. Nomás llegan con un sobrecito y lo ponen ahí. Cuando lo abre uno, ¡ah! ¿De qué banco lo sacaron? No, es una ofrenda que Dios hizo para darlo a la iglesia. Eso es más que un 10. Ese es un 200. Ese es un 2,000. Oiga, hermano, no debemos de andar detrás del dinero, pero cada quien le va a prometer, le va a cumplir a Dios lo que le pueda cumplir. Una persona me dijo, ¿por qué no ponen los diezmos? ¿Estaría dispuesto a pagarlos? Sin falta. ¿Por qué? Porque se convirtió en una ley, pero aquí no era una ley.
Aquí era un voto, una promesa. Yo prometo darle a Dios por todo lo que me ha dado. Le voy a ser fiel con esto. Ahora no le pongas número. Lo que Dios te ponga, lo que tú prometas. Pero no prometas algo que no puedes cumplir. Lo que está a tu alcance. Lo que está bajo tu control. Lo que Dios me dé. Si Dios me da mucho. Por eso dijo Pablo: el que siembra en abundancia segará. Y el que siembra en escasez, también. Entonces aquí, no prometas lo que no puedes cumplir, pero hay que cumplir lo que no prometes. Si tú le prometiste al Señor que ahora sí vas a venir todos los viernes, tienes que venir todos los viernes. ¿Por qué? Porque hiciste una promesa y Dios no se le puede prometer algo que no se le cumpla. Porque va a decir los ángeles de Dios: aquí está registrado que tú hablaste y tú dijiste delante de toda la gente en la iglesia que no ibas a faltar. ¿Y ahora cómo le hago si ya no puedo ir? Hay que orar. Hay que pedirle perdón a Dios por la falta de la promesa. Qué tremendo, hermano. Hay que cumplir sus votos al Señor. Y entonces Dios va a abundar y va a seguir bendiciendo, para que no se trunque la bendición. Amén. Ahora, después de 20 años, dice Génesis 31:11, entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo respondí: heme aquí. Y él dijo: levanta ahora los ojos y ve todos los machos cabríos que están cubriendo las hembras, son rayados y moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. ¿Cuándo? Hace 20 años. 20 largos años. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Mire cómo le costó a Jacob para poder llegar a recibir la confianza de ocupar un lugar en la casa de Dios. 20 años. Pero mientras esos 20 años estaban pasando, está en la casa de su suegro. Ahí le cambiaron el salario. Decían: las abigarradas se están multiplicando. Ahora esas son las mías y estas son las tuyas, las que están más flaquitas. Y luego agarrar las flaquitas y empezaron a embarnecerse con él. Y ahora te regreso las abigarradas y dame las flaquitas que ya están gorditas. Ay, hermano, siempre le estaban cambiando el salario. Muchas injusticias pasan los hijos de Dios. Pero el final de todas las cosas es una gran bendición. Cuando alguien te está haciendo la vida difícil, Dios dice: he visto todo lo que te han hecho. ¿Y por qué lo permites, Señor? Porque te tiene que modelar tu trabajo, tu carácter, tiene que ser moldeado. ¿Pero cómo, Señor? Sí. ¿Sabe usted que José, cuando llegó a Egipto, estaba en la abundancia, estaba en la riqueza, estaba en la bendición, pero faltaba su familia? Y como tenían una grande deuda, Dios causó una tremenda hambre para que vinieran y se pudieran poner a cuentas todos. Pero ellos venían temblando porque como le habían hecho daño a Jacob, ahora era el tiempo de Jacob de responder con una venganza o con una misericordia, y prefirió tratarlos con misericordia. ¿De qué manera estamos dispuestos a responder cuando alguien nos hizo un daño? ¿Con exigencia, con demanda, con ahora va la mía, o con la misericordia? Santos, uno dice que lloró, que hasta los egipcios se enteran que José está llorando con sus hermanos. ¿Y por qué está llorando tanto? Pues el dolor de que lo habían entregado a muerte ante los ojos de su padre y lo habían privado todos esos años, pero Dios hizo cargo de tornar todo ese mal en bien. Todos los males que podamos pasar en esta vida, Dios a final de cuentas lo va a tornar para bien. Ay, hermano, la iglesia va a salir gloriosa. No va a salir espantada con los pelos así, hermano, de que viene el diablo. Ahí viene el anticristo, ay, que me sale sin tiempo. No, va a salir gloriosa. Va a llegar el demonio, lo va a querer agarrar, está atado. Y eso es el demonio así. Y nomás lo va a ver irse. Y estás amordazado, ni va a poder hablar, ni le va a gruñir. Y hasta lo va a cegar para que no le dé envidia. Para su propio bien. La iglesia va a salir como un ejército abanderado que tiene una espada, que maneja bien la espada contra las acechanzas de la oscuridad. ¿Qué son esos? Contra los demonios. Así que vayas ejercitando usted en la noche. Diga: mira, diablo, ya estuvo bueno que me estás haciendo pasar sin sabores aquí en la familia.
te me sales inmediatamente de aquí. Espíritu de discordia, fuera, atado y amordazado. Y de repente el chamuco se va a salir y decir, pues ya no me quieren aquí. Porque cuando uno le sigue la corriente, se siente el que está haciendo fiesta. O cuando usted le dice, te vas de aquí, espíritu blasfemo, no vuelves a hablar majaderías aquí en ninguna casa. Nadie de los que viven en mi casa hablarán blasfemias. Ay, va a salir el demonio. Como un día le dijo un hermano a mi pastor, le dijo un demonio, le tocó uno que le dijo, ¡sal fuera! Le dijo, no se dice fuera. Le dijo el demonio, se dice fuera. Era un demonio educado. Es que hay gente que tiene un espíritu que todo lo sabe. Aquí no hay ni uno, ¿verdad? Ni un espíritu salvo todo. Aquí hay puros que quieren oír y aprender, gloria a su nombre. Y le dijo, yo soy el Dios de Betel, donde te ungiste un pilar y donde a mí me hiciste un voto. Mire, Dios no se olvida de los votos que usted y yo le hacemos a Dios. Así que si Dios le prometió que toda su casa, aunque ande por ahí uno de ahí como chivito alborotado haciendo las suyas, toda tu casa será salva. Aunque el marido no quiera, salvo serás con toda tu casa. Ya lo determinará al final de cuentas. Pero usted y yo nos tenemos que mantener la promesa. ¡A su nombre! Entonces, el sueño de Jacob, Dios le habló de cosas que estaban para el futuro, que empezaron en un presente inmediato. Tuvo que salir de su casa, tuvo que obedecer a sus padres, tuvo que llegar a trabajar, tuvo que tomarle su tiempo, lo estuvieron tomando el pelo, le estuvieron tratando un montón de injusticias, pero al final de cuentas agarró un carácter. Y ese carácter moldeado le tomó 20 años. ¿Cuántos años se irá a tomar Dios contigo? Y conmigo. Ay, hermano, si yo todavía cuando me dicen que haga lo que no quiero hacer, todavía hago mi mina. Pues hasta que deje de hacer su mina, ya no le van a decir qué tiene que hacer. Ya se le va a pasar bien pronto, va a decir, ya quítenle el trapo. Ya fue aprobada, fue aprobado, gloria a Dios. Ya no se enoja, ya no refunfuñan, ya no gruñen a su nombre. ¿Y cómo le hizo? Sacó el espíritu de discordia. Ay, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cada día está dando señales de vida. Nomás 20 años le ha tomado. Hay gente que cree que cuando ya se convirtió a Cristo ya le acabaron y le perfeccionaron todo. Dicen, ya no tengo necesidad de la iglesia. ¿Para qué voy tanto a la iglesia? ¿Y cuándo le van a modelar carácter? A menos que se lo modelen allá. Mejor que no lo modelen aquí, hermano. Porque aquí la ofensa más grande es que no te saluden. O que te pidan prestado y no pagues. Que no te paguen, te piden prestado y le prestas dinero, no pagan. Y esa es la ofensa grande. Pero allá en el mundo, ay, eso está peor. Las cosas pequeñas que aquí pasan no se comparan con lo que hay allá afuera. No es lo mismo, hermano, lidiar con ratones que con fieras. Mejor de aquí que le vayan modelando el carácter. Al cabo le ponen su anestesia, hermano. En la alabanza lo marean todo. Le empiezan a tocar remolineando y se da vuelta, se marea. Se le olvidó cuál era el pleito que traía con el que no le pagó. De repente hasta le da un abrazo y dice, Dios te bendiga porque no me pagas. ¡A su nombre! Gloria, gloria, gloria. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Quedarse con el carácter de siempre o que se lo modifique? Que nos lo vayan modificando, ¿verdad? ¿Cuántos modificados hay aquí? Ay, hermano. ¿Sabe usted que no puedo parar? Ya voy a parar. Cuando uno se compra un carro y dice, ay, qué bonito está su carro, es Amish, hermano. Pero si se ve nuevecito, así lo dejaron, pero hubiera visto cómo estaba la foto, mire cómo estaba yonqueado, todo apachurrado, toda arrogante. Le fueron quitando y le fueron reemplazando, lo reacondicionaron todo, que quedó como nuevo. La iglesia es como yo. Aquí íbamos todos chocados.
todos apachurrados, todos entristecidos, y aquí nos van restaurando. Decía mi pastor, la iglesia es un taller de reparación. Aquí de repente le vuelven a inflar el corazón para que ya no esté desinflado. Llegan los deprimidos, salen motivados. Quieren vivir, quieren, hermano, aquel que era bien tacaño se hace dadivoso. Ay, no hay muchos amenes. Pero cosas cambian. Cosas cambian. Porque la palabra que Dios manda. Yo sé que ahorita, entre tanta habladuría que hubo, más de alguno le llegó algo. Pero gloria a Dios por ello. Porque hay partes que tienen que ser cambiadas. Yo no me gustaría andar con un carro como un amigo que él tenía. Y digo, oye, ¿y ese carrito? Dice, hombre, le puse nombre, se llama el Buñuelo. Ya se imaginará cómo estaba el carro, ¿verdad? Pero me lleva y me trae para todos lados. Y como dicen que cada cosa parece su dueño, así estaba él después, como Buñuelo. Mire, mejor traer uno allá ya enderezadito. Aunque sea salvage, pero aquí hay puro salvage. Yo soy uno de ellos. Yo salvo por la sangre de Jesús y por la restauración hasta mental del Espíritu Santo. ¿Qué quieres dejar de hacer salvage? Dios está restaurando y rescatando toda clase de daño que sufriste en la vida. Y para eso envió su palabra. A Jacob le tuvieron que llevar a un taller de reparación allá con Labán. Se llama Labán Body Shop. Allá lo restauraron. Cuando llegó, increíble, le dio un abrazo a su hermano lo vio ya restaurado, le dio un abrazo. El que lo quería matar, mejor lo abrazó. Mire, hermano, a la hora que regresemos con Dios van a decir, Señor, estos estaban en la vil ruina, pero ahora vienen en toda su gloria. En la gloria que les he dejado, para que sean uno, como Dios y yo somos uno en Jesús. Así que nos vamos a llevar el sueño de Jacob para dejar que nos sigan trabajando. Hermano, van 20 años y sigo dejándome trabajar por Dios. No le hace que sean 20, que sean 30, que sean 40. A Moisés, 80 años. Hasta los 120 terminó la carrera con gozo. Se lo llevaron vivo. ¿Te imaginas ser arrebatado para Dios? Ay, hermano, yo no quiero que pase funeraria para mí. Mejor que me lleven así, restaurado pero vivo. Que Dios diga, ya mejor me lo llevo para que no conozca el gusano. ¿Cuántos quieren en la vía cajón gusano? No. Mejor vía aérea. No como Aeroméxico, ¿verdad? Que se quedan por ahí tirados. Vía Jerusalén la celestial. A su nombre. Póngase en pie de una ofrenda de pan al Señor. Ya nos vamos. Ya nos vamos a